Era una época en que el cristianismo se había vuelto formal, frío, predecible. Los púlpitos resonaban con sermones sin vida, las congregaciones se conformaban con tradiciones vacías, y la iglesia parecía haber perdido el poder sobrenatural que un día hizo temblar imperios. El mundo clamaba por respuestas, pero solo encontraba rituales. Era necesario que alguien rompiera las cadenas de la religiosidad muerta y trajera de nuevo el fuego del cielo a la tierra. Dios, en su infinita soberanía, ya había preparado un vaso, no un teólogo erudito, no un príncipe de la iglesia, sino un joven tartamudo, pobre y despreciado del interior de Oklahoma. Su nombre era Guillermo Oral Robles, y pocos podían imaginar que aquel niño frágil se convertiría en uno de los mayores evangelistas de la historia moderna, un hombre a través del cual el Altísimo derramaría milagros que dejarían a naciones enteras de rodillas. Guillermo Oral Robles nació en 1918 en una humilde familia pentecostal, en una cabaña de madera en el condado de Pontotoc, Oklahoma. Era el quinto de 5 hermanos, y desde pequeño cargaba una marca que lo separaba de los demás, una tartamudez severa que lo convertía en blanco de burlas y desprecio. Las palabras simplemente no salían de su boca, se trababan, se enredaban, causando risas maliciosas entre sus compañeros de escuela. Ese chico nunca predicará, decían los vecinos. ¿Cómo alguien que ni siquiera puede hablar bien va a servir a Dios? Pero lo que ellos no sabían es que Dios elige a los rechazados para confundir a los sabios, y que en las manos del Creador, hasta una tartamudez puede convertirse en instrumento de gloria. La pobreza era una realidad constante en la familia Robles. Elías Robles, padre de Guillermo, era un granjero y predicador pentecostal, que apenas podía mantener a su familia. La madre Claudia oraba fervorosamente por sus hijos, especialmente por aquel niño diferente que parecía cargar un peso mayor que los demás. Pero fue justamente en ese ambiente de sencillez y dependencia divina que Guillermo aprendió sus primeras lecciones sobre fe, no la fe teórica de los seminarios, sino la fe práctica de quien necesita confiar en Dios para el pan de cada día. A los 17 años, la vida de Guillermo Oral Robles tomó una dirección inesperada. Agotado por la pobreza, frustrado por la tartamudez y sediento de una vida diferente, huyó de casa decidido a encontrar fortuna en el mundo. Pero Dios tenía otros planes. Durante un partido de baloncesto, el joven Guillermo se desmayó en medio de la cancha. Los médicos diagnosticaron tuberculosis avanzada. En una época sin antibióticos eficaces, eso era prácticamente una sentencia de muerte. Allí, en esa cama de hospital, con los pulmones destruidos y el futuro incierto, Guillermo Oral Robles estaba a punto de experimentar lo que cambiaría no solo su vida, sino el curso de la historia cristiana moderna. Si esto te está conmoviendo, comenta en los comentarios ahora. Fue su hermana Julia quien trajo la noticia que pareció absurda en ese momento. Habría una reunión de sanación divina en la ciudad, dirigida por un evangelista desconocido. Para una familia pentecostal, esto no era novedad, pero para un joven al borde de la muerte, era la última esperanza. Reluciente, pero movido por la desesperación y la insistencia de sus padres, Guillermo fue llevado a esa sencilla carpa, donde ocurriría un milagro que resonaría por generaciones. El evangelista era Jorge Monsey, un hombre sencillo, pero lleno del Espíritu Santo. Cuando oró por Guillermo, algo sobrenatural sucedió, no solo la sanación física, sino un encuentro tan profundo con el poder de Dios que el joven sintió como si el propio cielo hubiera descendido sobre él. Hijo mío, dijo el evangelista con autoridad profética, Dios te va a sanar, y tú llevarás su sanación a los confines de la tierra.
En ese momento, una ola de fuego recorrió el cuerpo frágil de Guillermo Oral Robles. La tuberculosis desapareció instantáneamente, pero mucho más que eso sucedió. La tartamudez que lo había atormentado toda la vida se deshizo como hielo al sol. Por primera vez en la vida, palabras fluían de su boca como un río cristalino, pero no eran palabras comunes, eran palabras ungidas, cargadas de una autoridad celestial que haría temblar demonios y despertar muertos espirituales. Esa noche, a los 17 años, Guillermo Oral Robles no solo fue sanado, fue llamado. Dios había puesto su mano sobre aquel joven y lo había marcado para una misión que desafiaría toda estructura religiosa de su época. Era como si el Señor le hubiera susurrado al oído: te elegí antes de la fundación del mundo para demostrar que mi poder sigue siendo el mismo de Pentecostés. A través de ti, haré que lo imposible suceda. Si deseas este fuego, escríbelo quiero y ora con sinceridad ahora. En los años que siguieron, Guillermo se sumergió en las Escrituras con un hambre insaciable. Él no estaba solo estudiando teología, estaba siendo moldeado por el propio Espíritu Santo. Se casó con Evelyn Lutman en 1938, Bocho, una mujer de fe extraordinaria, que se convertiría en su compañera inseparable en el ministerio. Juntos, comenzaron a pastorear pequeñas iglesias pentecostales en el interior de Oklahoma, donde Guillermo desarrollaba su don de predicación y oración por los enfermos. Pero había algo diferente en él, una unción palpable que la gente sentía incluso antes de que él abriera la boca para hablar. Era imposible estar en la presencia de Guillermo Oral Robles y permanecer igual. Donde quiera que él fuera, lo sobrenatural lo acompañaba como una nube de gloria. En sencillas reuniones de iglesia, personas comenzaban a ser sanadas solo por estar en el mismo ambiente que él. Ciegos recuperaban la vista, sordos volvían a oír, paralíticos se levantaban de sus sillas de ruedas. Pero lo más impresionante no eran los milagros físicos, era la atmósfera de santidad que lo envolvía, haciendo que pecadores cayeran de rodillas en arrepentimiento sin que ninguna palabra fuera predicada. Uno de los relatos más impactantes de este periodo ocurrió en una pequeña iglesia en Ada, Oklahoma. Guillermo había sido invitado a predicar en una congregación de no más de 50 personas. En el momento en que entró al templo, antes incluso de subir al púlpito, una señora mayor que había estado paralítica durante 15 años, simplemente se levantó de su silla de ruedas y comenzó a caminar. El poder de Dios estaba tan concentrado en ese hombre que su mera presencia activaba milagros. La noticia se propagó como reguero de pólvora, y pronto gente venía de pueblos vecinos solo para ver al hombre que lleva a Dios consigo. En 1947, Bocho, a los 29 años, Guillermo Oral Robles recibió una visión que cambiaría para siempre el rumbo de su ministerio. Estaba en su pequeña iglesia en Emid, cuando, durante un momento de oración intensa, los cielos se abrieron ante él. Jesucristo apareció en gloria, con más de 180 metros de altura, extendiendo sus manos sobre la multitud. «Hijo mío», dijo el Salvador, «voy a ungir tus manos para que ores por los enfermos, y yo los sanaré. Llevarás mi sanidad a los 4 confines de la tierra». Era un encargo directo del trono de Dios, una orden celestial que no podía ser ignorada. Comparte este mensaje con alguien que necesita ser despertado. A partir de ese momento, Guillermo Oral Robles dejó el pastorado tradicional y se lanzó a un ministerio itinerante que sacudiría al mundo cristiano. Mandó construir carpas enormes, capaces de albergar a miles de personas, y comenzó a realizar cruzadas de sanación divina por todo el territorio estadounidense. Pero no eran reuniones comunes, eran demostraciones explosivas del poder sobrenatural de Dios que dejaban multitudes enteras postradas ante la majestad divina. La primera gran cruzada tuvo lugar en 1948,
en una carpa con capacidad para 3,000 personas en Emid. Desde el primer día, enormes filas se formaban afuera, con personas provenientes de estados lejanos en busca de un milagro, y milagros sucedían por miles. Guillermo había desarrollado una sensibilidad sobrenatural para discernir enfermedades a través de lo que él llamaba palabra de conocimiento. Miraba a una persona en la multitud, y sin haberla visto antes, describía exactamente cuál era su enfermedad, cuánto tiempo la tenía e incluso detalles íntimos de su vida espiritual. Usted, señora del vestido azul en la quinta fila, decía señalando a alguien específico en la multitud, hace 3 años que tiene cáncer de estómago, y los médicos dijeron que no había más esperanza, pero Jesús ha venido aquí hoy para sanarla completamente. La mujer se deshacía en lágrimas, confirmando cada palabra. Entonces Guillermo extendía sus manos hacia ella, y oraba con autoridad, en el nombre de Jesús, ordeno que este cáncer sea destruido ahora. Instantáneamente, el dolor desaparecía, y exámenes posteriores confirmaban la sanidad completa. Estas manifestaciones del poder de Dios se volvieron tan frecuentes e impactantes que médicos comenzaron a asistir a las reuniones para presenciar los milagros. Muchos de ellos se convirtieron al presenciar curaciones que la medicina consideraba imposibles. Casos terminales de cáncer desaparecían instantáneamente, defectos congénitos se corregían en el acto, enfermedades mentales se curaban con una simple oración. Era como si Guillermo Orao Robles tuviera acceso directo al arsenal sobrenatural del cielo, pero el secreto detrás de esta unción extraordinaria no estaba en los reflectores de las cruzadas, estaba en las horas silenciosas que Guillermo pasaba en oración y ayuno. Oró al menos 6 horas al día, muchas veces pasando noches enteras postrado ante Dios. Ayunaba regularmente por períodos de hasta 40 días, buscando no solo milagros, sino una intimidad cada vez más profunda con el Padre Celestial. El público ve los milagros, solía decir, pero no ven las lágrimas derramadas en secreto. Es en el lugar secreto donde Dios edifica al hombre público. ¿Sientes este llamado? Entonces no te calles. Responde. Una de las características más impactantes del ministerio de Guillermo Orao Robles era su osadía profética. En una época en que los predicadores evitaban confrontaciones y buscaban aceptación social, Guillermo proclamaba verdades que incomodaban a estructuras religiosas tradicionales. Dios todavía sana hoy, bramaba en los púlpitos, desafiando a denominaciones enteras que habían relegado los milagros solo a la era apostólica. El mismo Jesús que sanó a los leprosos en Galilea, está aquí ahora, listo para sanarlos a ustedes. Sus palabras llevaban una convicción tan profunda que incluso los escépticos más obstinados se sentían confrontados por la realidad del poder de Dios. En 1954, Yoremia Orao Robles dio un paso que pocos consideraban posible, llevó su ministerio a la televisión. El programa Guillermo Orao Robles y usted se convirtió en un fenómeno, alcanzando millones de hogares alrededor del mundo. Por primera vez en la historia, la gente podía presenciar milagros auténticos en la comodidad de sus casas. Cartas llegaban por miles relatando curaciones que sucedían simplemente a través de la oración por televisión. Era como si las ondas hertzianas se convirtieran en vehículos de la unción divina, llevando el poder sobrenatural de Dios hasta los lugares más remotos del planeta. El impacto fue tan grande que Guillermo comenzó a recibir invitaciones para predicar en países donde el evangelio era prácticamente desconocido. En 1955, Guillermo realizó una cruzada histórica en Sydney, Australia, donde más de 350,000 personas asistieron durante los 10 días de reuniones. Milagros extraordinarios sucedieron ante toda una nación,
y el gobierno australiano quedó tan impresionado que otorgó a Guillermo Orao Robles la más alta condecoración civil del país. Era la primera vez que un evangelista estadounidense recibía tal reconocimiento en suelo extranjero, pero cuanto mayor se volvía su fama, mayor también era la resistencia que enfrentaba. Líderes religiosos tradicionales lo acusaban de charlatanería, periodistas intentaban desacreditar los milagros, e incluso algunos pentecostales lo criticaban por su enfoque demasiado osado. Este hombre está yendo demasiado lejos, decían los conservadores. Está trayendo escándalo al nombre de Cristo. Guillermo enfrentaba ataques de todas direcciones, pero nunca vaciló en su convicción. Prefiero ser criticado por predicar un Dios que sana, respondía, que ser elogiado por predicar un Dios muerto. Deja un amén si crees que este mover puede suceder hoy. Una de las historias más impresionantes del ministerio de Guillermo Orao Robles ocurrió durante una cruzada en Birmingham, Alabama, en 1956. La ciudad estaba dividida racialmente y muchos blancos se negaban a participar en reuniones donde también hubiera personas negras. Guillermo, movido por una convicción profética, declaró que no haría distinción de raza en sus reuniones. Delante de la cruz, proclamó, no hay blanco ni negro, sino solo pecadores necesitados de la gracia de Dios. Esta postura le costó el apoyo de muchos financiadores blancos, pero él no retrocedió ni un ápice. En la noche inaugural de la cruzada, la carpa estaba abarrotada con una mezcla racial inusual para la época. En medio de la predicación, Guillermo se detuvo de repente y señaló la sección donde estaban sentadas personas negras. Dios me está mostrando que hay un niño de 8 años en esa sección que nació sordo y mudo, dijo. Jesús quiere sanarlo hoy. Una mujer negra se levantó llorando, cargando a un niño pequeño. Cuando Guillermo oró por él, el niño comenzó a hablar y a oír por primera vez en su vida. El impacto fue tan grande que blancos y negros lloraban juntos, abrazados, reconociendo que el poder de Dios no hace distinción de color. En 1963 el tiempo, impulsado por una visión divina, Guillermo Orao Robles fundó la Universidad Orao Roberts en Tulsa, Oklahoma. No era solo una universidad cristiana más, era una institución diseñada para formar una nueva generación de cristianos ungidos, equipados tanto académica como espiritualmente para impactar el mundo. Dios me dijo que levantara estudiantes que fueran a los lugares donde mi luz es débil, mi voz es pequeña, y mi poder es poco conocido, declaró en la ceremonia de inauguración. La universidad se convirtió en un hito arquitectónico, con edificios futuristas que reflejaban la visión profética de su fundador. Pero más importante que la estructura física era la atmósfera espiritual que impregnaba el campus. Los estudiantes relataban visiones, sueños proféticos y experiencias sobrenaturales que los preparaban para ministerios extraordinarios. Era como si Guillermo hubiera creado un ambiente donde el cielo y la tierra se encontraban naturalmente, formando líderes que llevarían el fuego de Dios a todas las naciones. Durante las décadas de 1960 y 1970, Guillermo Orao Robles continuó expandiendo su visión ministerial. Construyó la Ciudad de la Fe, un complejo médico que combinaba la medicina tradicional con la oración por la sanidad divina. Dios sana a través de médicos y a través de milagros, explicaba. No debemos limitar los métodos de Dios. Este enfoque integrado escandalizó tanto a conservadores religiosos como a escépticos seculares, pero demostró la amplitud de la visión profética de Guillermo. Suscríbete y activa la campanita para recibir más historias que edifican tu fe, porque cuando entiendes lo que Dios hizo a través de hombres comunes como Guillermo Orao Robles, tu fe se inflama para creer que lo imposible todavía puede suceder hoy. Cada historia, cada testimonio, cada relato sobrenatural que compartimos aquí tiene el poder de despertar en ti la misma unción que estos hombres de Dios llevaban.
No te pierdas ninguna de estas revelaciones que pueden transformar completamente tu vida espiritual. Una de las características más destacadas de la personalidad de Guillermo Orao Robles era su osadía al hacer declaraciones proféticas que desafiaban lo imposible. En 1977, Imples, a los 59 años, conmocionó al mundo cristiano al anunciar que Dios le había dicho que construyera una escuela de medicina en la Universidad Oral Roberts. Dios me dijo, declaró con autoridad profética, que entrenara médicos que combinaran la excelencia científica con el poder sobrenatural, llevando sanidad física y espiritual a los confines de la tierra. Para muchos, parecía una locura, un evangelista sin formación médica queriendo formar médicos, pero Guillermo había aprendido que cuando Dios da una orden, Él también provee los medios. La escuela de medicina se estableció con estándares de excelencia que rivalizaban con las mejores instituciones del país, pero con un diferencial único. Los estudiantes eran entrenados no solo para curar cuerpos, sino para ministrar a las almas. Aprendían a orar por los pacientes, a discernir causas espirituales de enfermedades y a trabajar en colaboración con el Espíritu Santo. Nuestros médicos van a los hospitales como misioneros, Guillermo solía decir, llevando no solo conocimiento científico, sino el poder transformador de Cristo. Pero fue en 1987 cuando Guillermo Orao Robles hizo la declaración más controvertida de toda su carrera ministerial. A los 69 años, durante una transmisión televisiva que se emitió a nivel nacional, dijo con convicción absoluta, Dios me dijo que si no consigo $8 millones para marzo, Él me llevará a casa. Para muchos, sonaba a chantaje espiritual. Para otros, era simplemente otra demostración de la osadía profética que siempre caracterizó su ministerio. La reacción fue inmediata y feroz. Críticos de todas las denominaciones lo atacaron, los medios seculares se burlaron de su declaración, e incluso algunos partidarios comenzaron a cuestionar su salud espiritual. Pero Guillermo permaneció inquebrantable. No lo dije por mi propia voluntad, respondió a los críticos. Fue el Señor quien me habló, y no puedo desobedecer la voz de Dios. Durante meses, llegaron cartas de todo el mundo, algunas con contribuciones, otras con ataques furiosos. En el último día del plazo, la cantidad se completó gracias a una donación de un empresario que había sido sanado en una de sus cruzadas décadas antes. Este episodio, aunque controvertido, revelaba algo fundamental sobre el carácter de Guillermo Orao Robles. Prefería ser malinterpretado que desobedecer la voz de Dios. Era un hombre que había aprendido a escuchar el cielo incluso cuando eso lo ponía en conflicto con la tierra. No me importa lo que los hombres piensen de mí, declaró una vez, con tal de que esté agradando a mi Padre Celestial. Nos últimos años de seu ministerio activo, Guillermo Orao Robles se tornó una figura paterna para una nova geração de pregadores, que seguirían seus pasos no ministerio de cura divina. Hombres como Benny Hinn, Kenneth Copeland y Jerry Savelle reconocieron públicamente la influencia transformadora que Guillermo había ejercido en sus ministerios. Él nos enseñó que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre, testificó Kenneth Copeland. Guillermo Orao Robles rompió barreras espirituales que nos permitieron a todos caminar en niveles mayores de fe y poder. Una de las últimas grandes declaraciones proféticas de Guillermo Orao Robles ocurrió en 1995, durante una conferencia para pastores en Tulsa. A los 77 años, aún irradiando la unción que lo había acompañado toda su vida, se levantó y profetizó, se acerca un avivamiento de sanidad divina mayor que todo lo que hemos visto. Dios levantará una generación de jóvenes que harán milagros aún mayores que los que hemos presenciado. Lo que ustedes vieron a través de mi ministerio fue solo el comienzo. Sus palabras llevaban el peso de décadas de intimidad con Dios, y muchos de los presentes sintieron una impartición sobrenatural en ese momento. Lo que Dios hizo con él, puede hacerlo contigo, pero la decisión comienza en tu altar.
Guillermo Orao Robles partió a la eternidad el 15 de diciembre de 2009, Tefernoféresis, a los 91 años, pero su legado continúa impactando generaciones. Más de 2 millones de personas fueron sanadas en sus cruzadas, cientos de miles se convirtieron a través de su ministerio, y miles de líderes cristianos fueron formados en su universidad. Pero los números son insuficientes para medir el verdadero impacto de una vida dedicada enteramente a la gloria de Dios. El secreto de Guillermo Orao Robles no estaba en técnicas ministeriales o estrategias de marketing, estaba en su disposición de pagar el precio necesario para llevar la presencia de Dios. Él entendía que los milagros no son eventos ocasionales, sino el estilo de vida natural de quien vive en intimidad con lo sobrenatural. El milagro no está en que Dios haga algo extraordinario, solía enseñar, sino en que nosotros creamos que Él puede y va a hacerlo. Hoy, más de una década después de su partida, la influencia de Guillermo Orao Robles aún se puede sentir en ministerios alrededor del mundo. Cada vez que un predicador ora por los enfermos con autoridad, cada vez que un cristiano cree que Dios aún hace milagros, cada vez que alguien se rehúsa a aceptar que el poder sobrenatural es cosa del pasado, el legado de Guillermo Orao Robles está siendo perpetuado. Su vida nos enseña que Dios no está buscando personas perfectas, sino personas disponibles. Él transformó a un niño tartamudo y con tuberculosis en uno de los mayores evangelistas de la historia, porque encontró en él un corazón dispuesto a creer en lo imposible. La misma unción que revistió a Guillermo Orao Robles está disponible hoy para todo aquel que esté dispuesto a pagar el precio de una vida consagrada. Si esto te está conmoviendo el corazón, no lo ignores. Dios puede estar llamándote a llevar esta misma unción en tu generación. Mientras muchos se contentan con un cristianismo tibio y sin poder, el ejemplo de Guillermo Orao Robles nos convoca a buscar más. Él nos muestra que es posible vivir una vida donde los milagros son normales, donde la presencia de Dios es tangible, donde lo imposible se convierte en rutina a través de la fe. Pero esto requiere más que admiración, requiere imitación. La historia de Guillermo Orao Robles no es solo biografía, es profecía. Es la demostración de que cuando un ser humano se rinde completamente en las manos de Dios, no hay límites para lo que el cielo puede hacer a través de él. Es el testimonio de que la misma unción que operaba en la iglesia primitiva aún está disponible hoy para aquellos que la buscan con corazón sincero. El llamado que resonó en la vida de Guillermo Orao Robles aún resuena hoy: lleven mi sanidad a los confines de la tierra. Es un llamado que trasciende denominaciones, culturas y generaciones. Es el mismo llamado que Jesús dio a sus discípulos y que continúa vigente hasta que Él regrese. La pregunta no es si Dios aún llama a personas para ministerios sobrenaturales. La pregunta es si aún existen personas dispuestas a responder sí a ese llamado. Guillermo Orao Robles probó que es posible vivir una vida de milagros constantes sin perder la humildad y la dependencia de Dios. Él demostró que los predicadores pueden ser poderosos sin ser arrogantes, ungidos sin ser manipuladores, exitosos sin ser comerciales. Su ministerio estableció un estándar de integridad espiritual que debería inspirar a todos los que desean servir a Dios con excelencia. El fuego que ardía en el corazón de Guillermo Orao Robles aún está encendido. La misma unción que lo revistió aún está disponible. Los mismos milagros que fluían a través de sus manos aún pueden fluir a través de las nuestras. Pero esto no sucederá automáticamente. Requiere hambre espiritual, consagración genuina y valentía para creer que Dios aún quiere hacer lo extraordinario a través de vasijas comunes. Deja un amén si crees que Dios puede usar tu vida de manera extraordinaria. La vida de Guillermo Orao Robles nos enseña que no importa de dónde vienes, cuáles son tus limitaciones naturales, o cuántos te subestiman. Cuando Dios pone su mano sobre una vida, los milagros se vuelven inevitables. Él era solo un niño tartamudo de una familia pobre,
pero se convirtió en uno de los hombres más influyentes del siglo XX, porque entendió que su fuerza no estaba en sí mismo, sino en el Dios que lo había llamado. Hoy, mientras lees estas palabras, sabe que el mismo Dios que transformó a Guillermo Orao Robles te está mirando. Él no está buscando personas perfectas, sino corazones sinceros. No está buscando a los más talentosos, sino a los más disponibles. No está buscando a los más preparados académicamente, sino a los más hambrientos espiritualmente. Si tu corazón arde al leer esta historia, no es coincidencia. Es el Espíritu Santo despertando algo profundo en tu alma. Es Dios susurrando a tu oído. Puedo hacer a través de ti lo que hice a través de él, e incluso cosas mayores. La pregunta no es si eres capaz. Ninguno de nosotros lo es. La pregunta es si estás disponible. El legado de Guillermo Orao Robles seguirá vivo mientras haya personas dispuestas a llevar el mismo fuego que él llevó, a creer en los mismos milagros en que él creyó, a pagar el mismo precio que él pagó. Su historia no es solo sobre lo que Dios hizo en el pasado, es sobre lo que él aún quiere hacer hoy, a través de quien esté dispuesto a creer. Comparte este mensaje con alguien que necesita ser despertado al mover sobrenatural de Dios. Que la vida extraordinaria de Guillermo Orao Robles sea más que inspiración, que sea impartición. Que su fe inquebrantable despierte fe en nuestros corazones. Que su audacia profética nos anime a hablar y actuar en nombre del Dios de lo imposible. Que su amor por los perdidos y enfermos inflame nuestros corazones con la misma pasión. El mundo aún necesita hombres y mujeres ungidos con el poder sobrenatural de Dios. La iglesia aún necesita predicadores que crean en milagros auténticos. Las naciones aún necesitan oír que Jesús sigue sanando, salvando y transformando vidas. El mismo espíritu que ungió a Guillermo Orao Robles está disponible hoy, esperando encontrar vasos dispuestos a ser usados para la gloria de Dios. Tu historia puede comenzar hoy. Tu unción puede ser activada ahora. Tus milagros pueden comenzar en este momento, pero todo depende de una decisión. ¿Estás dispuesto a creer que Dios aún hace lo extraordinario a través de personas comunes que se consagran enteramente a Él? Si tu respuesta es sí, escribe creo en los comentarios y prepárate para ver a Dios hacer lo imposible en tu vida.